Buenas noches con todos. En esta oportunidad vamos a dictar la clase del día de hoy que está vinculado al régimen jurídico de la acuicultura. En las sesiones anteriores ya hemos podido nosotros conocer sobre qué es la regulación pesquera, en su manera de extracción, principalmente su actividad principal de extracción. Y no obstante, también la actividad de pesca no solamente se puede realizar bajo una figura de extracción, sino también bajo una figura de cultivo principalmente, y cómo esta actividad de agricultura se ha venido posicionando en los últimos tiempos como un tipo de pesca sostenible y también en este caso como una forma de que las personas puedan desarrollar una actividad económica. En esta oportunidad vamos a conocer, en principio, qué se entiende por la actividad de acuicultura, también cuál es el acceso legal a esta actividad de acuicultura, qué títulos habilitantes se van a requerir para poder desarrollar la actividad, como también qué incentivos hemos tenido por parte del Estado para poder incrementar esta actividad económica, como también un poco de poder conocer el rol de la fiscalización ambiental y el rol que cumplen algunas entidades dentro de el régimen de fiscalización en materia de acuicultura. En principio, la agricultura, en realidad, se entiende como un conjunto de actividades técnicas sobre cultivo de especies acuáticas, vegetales y animales. Los cultivos más habituales en el Perú principalmente está vinculado a organismos planctónicos como pueden ser microalgas, macroalgas, moluscos, crustáceos o peces excepcionalmente. Esta actividad se caracteriza principalmente por el cultivo de estos organismos acuáticos, que implica principalmente todo el proceso de la cadena en el desarrollo desde la crianza hasta la comercialización y finalmente la alimentación por las personas. Este proceso principalmente inicia con la crianza y finaliza en este caso con la comercialización y finalmente termina en los alimentos para la sociedad o también en este caso alimentos vinculados para otros seres vivos. Pero esta actividad que cultura principalmente existe hoy por hoy una regulación de que toda la actividad, toda la cadena debe cumplir con una serie de protocolos, una serie de obligaciones que deben tener en cuenta los titulares para poder desarrollar su actividad. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de que no se afecte el ambiente en su vertiente de que se entiende que esta agricultura se puede desarrollar tanto en bienes públicos o privados y también en este caso la sanidad del recurso, ello en el contexto que efectivamente el recurso va al mercado nacional principalmente. Ahora, ¿cuál es el estado en el Perú que tenemos? Estas datas hasta la fecha todavía no se han actualizado. Pero ¿cuáles son las datas que tenemos nosotros sobre el incremento de la actividad de agricultura en el Perú? Principalmente, principalmente en principio, según las estadísticas del año 2024 y 2025, que se dio por la Agencia de Comercio Exterior en Brasil, se estableció pues, ¿no? De que efectivamente la agricultura ya se desarrolla aproximadamente en 90 países y genera ingresos aproximadamente de 193 millones de dólares. Esta cifra efectivamente se ha venido incrementando con el pasar de los tiempos, de los años, no solamente por el interés que existe de la población de poder
entrar a esta actividad económica, sino que también está vinculado principalmente a que la regulación en los países ha venido mejorando y ha venido creando incentivos tanto a nivel tributario como a nivel de flexibilización para el otorgamiento de títulos habilitantes. En el Perú, principalmente tenemos cultivo de langostino, en este caso en Tumbes. En Piura tenemos la concha abanico, langostino y tilapia, como también en Ancash la concha abanico y en Puno principalmente la trucha. Todos estos cultivos efectivamente han venido en aumento y esto pues no es es algo muy importante porque ya estamos pasando de una fase que era principalmente la extracción de recursos hidrológicos de aguas marinas a el cultivo de estas especies, tanto en predios privados o predios públicos. La agricultura principalmente tiene tres categorías importantes. Estas tres categorías están, en este caso, vinculadas no solamente a los riesgos que genera la actividad producto de el desarrollo, sino que también está vinculado, en este caso, a la capacidad operativa que tiene esta actividad por grupos, eh, ello con la finalidad de poder ver, en este caso, la producción que se puede tener en este tipo de clases. Principalmente encontramos pues acá lo que es la agricultura de recursos limitados, que esta agricultura se ha hecho esta clase principalmente para que desarrollen de manera exclusiva por parte de personas naturales, ello en la línea pues no de una actividad de consumo. Esta actividad efectivamente tiene una limitación de producción anual que antes de la modificación del año pasado era hasta 3,5 toneladas y ahora en este caso se ha aumentado en la producción que no supere las 10 toneladas brutas de producción del recurso que en específico se desarrolla. Este incremento ha sido muy importante porque en la práctica, en este caso la población lo venía solicitando, en la línea pues no de que 3,5 toneladas era en este caso bajo, ello porque en este caso pues no pasar de una agricultura de recursos limitados como el AREL a una micro pequeña empresa no solamente conllevaba, pues, no el aspecto financiero, contar con recursos financieros para poder, en este caso, entrar a una micro, pequeña empresa, sino que también está vinculado a las obligaciones tanto sanitarias y ambientales. ¿Se necesita algún instrumento de gestión ambiental paralelo? Principalmente, en este caso, no existe un instrumento de gestión ambiental pero hay un reglamento, en este caso, hay un reglamento que está en proyecto, donde se establece, pues, no al incrementar la producción anual a 10 toneladas, los titulares tienen que presentar una ficha técnica ambiental, que no es otra cosa, presentar una declaración de las obligaciones que ellos se someten en el manejo adecuadamente de la gestión de riesgos en materia ambiental. Por ejemplo, en manejo de los residuos sólidos, por ejemplo, en el manejo, en este caso de la capacidad del área, el uso razonablemente del agua, monitoreos, entre otros. Pero en realidad son obligaciones
generales, son obligaciones básicas, que esto está pues en función del aspecto cuantitativo de la producción anual. Luego tenemos a la agricultura de micro y pequeña empresa. En este caso, es un tipo ya de producción mayor a la del AREL y la producción efectivamente no debe superar de 100 a 150 toneladas brutas anualmente. Aquí efectivamente sí se va a necesitar un instrumento de gestión ambiental, que es una declaración de impacto ambiental donde se tiene que establecer adecuadamente las obligaciones que va a tener, en este caso, el titular. ¿Por qué razón? Porque a mayor productividad, a mayor producción anual, mayores riesgos, no solamente sanitarios, sino también ambientales, se puede generar por el desarrollo de la actividad. Y luego tenemos a la agricultura mediana y gran empresa, principalmente desarrollan empresas, personas jurídicas, y la producción, esta es mayor de 150 toneladas brutas y en materia ambiental se va a necesitar un estudio de impacto ambiental semi-detallado porque en efecto acá los riesgos sí pueden ser moderados o incluso pueden ser, en este caso, elevados. Por lo tanto, las empresas necesitan gestionar adecuadamente los riesgos, como también, en este caso, las entidades de fiscalización, como en este caso puede darse el OEFA en materia ambiental o SANIPES podrá fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones porque la producción es mayor. Eso quiere decir que hay mayor piscigranjas, hay mayor cantidad y definitivamente deben cumplir con mayores protocolos de seguridad. Ahora bien, para el desarrollo de la acuicultura, principalmente para los títulos habilitantes, para poder entender qué títulos habilitantes voy a requerir, debo tener en cuenta dos aspectos principales. Primero, poder en este caso entender y contextualizar si yo me encuentro dentro de una propiedad privada, si yo me encuentro en este caso en predios que pueden ser de propiedad privada o predios que pueden ser de bienes públicos. A partir de poder diferenciar dónde yo quiero realizar mi actividad económica, es que se va a necesitar algunos títulos habilitantes. En principio, a nivel de bienes públicos, en este caso, que es una de las actividades concurrentes donde se desarrolla actualmente la agricultura, debemos tener en cuenta, en principio, la habilitación de áreas acuáticas. Es decir, la Dirección General de Agricultura del Ministerio de Producción, con el fin que los interesados puedan realizar la actividad acuícola en espacios acuáticos, obtiene a su favor la habilitación de áreas acuáticas mediante una resolución directoral de DICAPE. Es decir, si yo quiero realizar mi actividad de acuicultura en un área acuática, lo primero que tengo que ver es el catastro de áreas acuáticas para poder ver qué área está habilitada para yo poder realizar la acuicultura y también poder ver en este caso si esa área ya no tiene titularidad. Si es que efectivamente identifico el área, identifico que el área no está ocupada, tengo que solicitar una habilitación de la acuática a DICAPI, que ésta te otorga mediante una resolución directoral. Por otro lado, esta habilitación de área de acuática, efectivamente, en este caso, va a generar un derecho de uso de área acuática y que este, pues no, como mencionábamos, es otorgado por DICAPI, la misma que va a tener vigencia
a partir de la suscripción del contrato o la emisión de un acto administrativo donde se determine el área específico para la cual se desarrollará la actividad de agricultura. Ahora bien, si yo realizo, en este caso, en predio privado, voy a tener que obtener, en este caso, una licencia de uso de agua. El ANA va a emitir opinión sobre el instrumento de gestión ambiental que voy a necesitar. Cuando dicha opinión es favorable y prueba presentación de los requisitos que establece la propia norma, el TUPA, ANA otorga una licencia de uso de agua cuya vigencia pensará a partir de la emisión de la resolución editorial o del contrato de concesión del área acuática. ¿Esto qué quiere decir? Efectivamente, que la opinión de Lana, cuando se otorga, cuando se va a otorgar una licencia, es obligatorio en la tramitación del instrumento de gestión ambiental en predios públicos. Como también ocurre, efectivamente, cuando hablamos de la aprobación de un instrumento de gestión ambiental en materia de bienes públicos o bienes privados. Asimismo, 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 no solamente debo contar con la habilitación de DICAPI, la habilitación por parte de Lana en materia de agua, sino que también uno de los aspectos más importantes es la habilitación sanitaria de los centros de producción acuícola. En el caso específico, cuando nos encontramos en agricultura de mediana y gran agricultura, requieren de una habilitación específica por parte de Sanipes y se tramita mediante un procedimiento único. Para ello, en este caso, para ello, el instrumento de gestión ambiental que tenga el titular no solamente debe reflejar las obligaciones ambientales, que es de la propia actividad que se necesita para poder gestionar adecuadamente la no contaminación a las aguas marinas, o en este caso, cuando hablamos de propiedad privada, sino que también en este instrumento de gestión ambiental deben existir programas de higiene y saneamiento, plano de distribución de las instalaciones sanitarias, planes de contingencia frente a brotes de enfermedades y detección de residuos y medicamentos veterinarios por encima de los límites permitidos. Es decir, la parte sanitaria es uno de los aspectos más importantes dentro de los títulos habilitantes que se va a tener para que una actividad de agricultura se pueda desarrollar de manera legal. ¿Esto qué conlleva? Conlleva en este caso la competencia que se va delimitando a partir de los títulos habilitantes de Sanipes y también en este caso del OEFA cuando hablamos de el instrumento de gestión ambiental y sus obligaciones de carácter netamente ambiental. Ahora bien, una vez que ya tengo delimitado cuáles son los requisitos, tengo delimitado en este caso cuáles son los procedimientos que yo debo seguir, paso a la siguiente fase, lo que es qué es lo que me va a corresponder. Me va a corresponder una autorización o una concesión acuícola y también vamos a poder determinar cuál de ellas es la que corresponde para la tramitación en el área donde voy a desarrollar la actividad en específico. Para ello, en este caso, va a ser crucial la diferencia que poníamos en un inicio. Si yo estoy desarrollando la actividad
en un área de propiedad privada, en un área de un bien público. Cuando hablamos de autorización, nos vinculamos que es un título habilitante que se otorga cuando desarrollo mi actividad en dominio privado, no estatal, previamente con las autorizaciones. Cuando yo hablo de una concesión, hablamos básicamente que el Estado me otorga este título para poder desarrollar mi actividad, ya sea en terrenos públicos o en áreas acuáticas de dominio público. La concesión es un derecho temporal que se otorga a los particulares en un área estatal que comprende el uso de la superficie, el fondo y la columna vertebral del agua proyectada verticalmente desde la superficie del área concedida. En el caso de la autorización, efectivamente, es el título habilitante que se otorga únicamente cuando hablamos de predios privados. ¿Qué sucede en este caso? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando queremos desarrollar una actividad de acuicultura en un predio privado, pero para ello necesitamos, pues, ¿no? Hacer uso de la fuente hídrica, pero al mismo tiempo tenemos, pues, ¿no? Una colindancia con una misma comunidad que también quiere realizar el mismo procedimiento. Ante ello se debe tener en cuenta, ante ello se tiene que tener en cuenta que en este caso, la norma ha establecido que cuando haya una disputa, haya una diferencia entre una comunidad campesina con un titular privado y el recurso hídrico, en este caso, no sea pues no sostenible para poder suministrar para la actividad tanto al titular privado como a la comunidad, se prefiere la comunidad campesina y tiene ellos el derecho preferente para solicitar una licencia de uso de agua con fines de acuicultura. Ahora bien, para la concesión que se otorgue definitivamente, como mencionábamos previamente, necesita tener una reserva del área habilitada donde se va a desarrollar la actividad acuícola. En relación a los plazos, en este caso, la ley establece que las autorizaciones tienen un plazo por 30 años, renovables por el igual periodo, pero aquí establecen algunas excepciones para su renovación. En principio, En principio, no deben recaer en multas u otro tipo de sanciones declaradas mediante un acto administrativo firme o que agote la vía administrativa pendiente de cumplimiento. Las autorizaciones se otorgan principalmente al propietario o también al poseedor del predio, quien solicite el otorgamiento del derecho administrativo en cualquier momento. Y en ejercicio de estas atribuciones, en este caso, se encuentra dentro del régimen se encuentra dentro del régimen los interesados para desarrollar también investigación, entre otra actividad. Pero cuando hablamos en este caso, cuando hablamos de las concesiones, también tiene un plazo por 30 años, el mismo que puede ser, en este caso, renovables, siempre en cuando cumpla con determinadas condiciones que están vinculadas, pues, no tener multas, en este caso, o a no tener procedimientos sancionadores o sanciones ya consentidas que no hayan sido cumplidas. Esta es la misma figura
que aplica, por ejemplo, en materia de pesca, en cuando se quiere hacer los cambios de titularidad, por ejemplo, donde se necesita que la embarcación o el titular no cuente con sanciones vigentes antes de hacer el cambio de titularidad. Ahora bien, uno de los temas bastante sensibles en este caso es no solamente sobre la pesca en áreas naturales protegidas, que efectivamente ha sido una de las discusiones más complejas y que recientemente la Corte Suprema ha emitido de manera definitiva y ha cerrado la controversia si se puede pescar en áreas naturales protegidas. La Corte Suprema ha dicho que la pesca industrial está prohibida de realizar actividad extractiva en una área natural protegida, que es un tema bastante polémico, que efectivamente no vamos a entrar a analizar en esta oportunidad, pero se vincula de que sí, la acuicultura puede realizarse en un área natural protegida o no. En principio, en este caso, cuando hablamos de áreas naturales protegidas, se parte de la premisa de que para poder darle esa categoría de un espacio acuático que se proteja, debe tener en principio un factor especial, es decir, que se tenga determinado objetivamente que esa área se protege porque hay especies que están en peligro de extinción o especies prodigias o especies efectivamente que solo habitan el país y que se quiere proteger esa área en un espacio específico. Ahora bien, la actividad acuícola se puede desarrollar. La ley, en este caso, la Ley General de Agricultura, establece que sí es posible poder desarrollar una actividad de acuicultura por medio de una concesión especial donde, en este caso, debe determinarse si se desarrolla en zonas de amortiguamiento, en áreas de conservación regional, pero si se da en estos dos supuestos, por ejemplo, en zonas de amortiguamiento o áreas de conservación regional, requiere obligatoriamente una opinión favorable de Cernam respecto del instrumento de gestión ambiental conforme a las normas de la materia. Ahora bien, si yo quiero desarrollar, en este caso, mi actividad de agricultura dentro de una área natural protegida, no solamente debo tener un instrumento de gestión ambiental, sino que también debo contar con un plan de manejo de la actividad agrícola. Además, en este caso, las áreas naturales protegidas, para que se otorgue un derecho de un área acuícola en una área natural protegida, debe necesariamente existir una zonificación aprobada por Cernam en el plan maestro respectivo. ¿Esto qué quiere decir? Y aquí nos lleva un poco a poder explicar sobre áreas naturales protegidas. Las áreas naturales protegidas tienen un instrumento principal que es uno de los más importantes, donde se determina cómo se gestiona esta área natural protegida, cómo se mitigan los riesgos, cómo se gestionan estos riesgos y cómo se mitiga los riesgos, cómo se adapta ante eventuales situaciones. Esto se llama plan maestro. En el plan maestro se detalla definitivamente qué actividades se pueden desarrollar y bajo qué situaciones se puede desarrollar dicha actividad. Por otro lado, para que podamos pensar en desarrollar una actividad de acuícola, debe tener compatibilidad con el plan de manejo
del área natural protegida. Y esto tiene que tener una vinculación directa con el instrumento de gestión ambiental que va a elaborar el titular del proyecto, pero previamente debe pasar por una opinión favorable de Cernam, donde pues no emite el análisis técnico legal, no solamente considerando el área, sino también considerando si la actividad de acuicultura va en la misma línea de los objetivos de la creación de esta, de esta concesión acuícola. Ahora bien, en este caso también se va a requerir que DICAPI habilite el área de áreas acuáticas dentro de un área natural protegida, esto con previa coordinación de la autoridad, en este caso del CERNA. En síntesis, ¿es viable poder realizar actividad acuícola en un área natural protegida? La respuesta es que sí. Ahora, ¿qué debo tener en cuenta si yo desarrollo una actividad de agricultura en una área natural protegida? Primero, que existe una zonificación aprobada por CERNAN, ello en conjunto con su plan maestro, que es el instrumento principal de una área natural protegida. Además, tener, en este caso, compatibilidad, el instrumento de gestión ambiental que tenga el titular, que presente el titular, pero para que éste se apruebe y que te permita realizar la actividad, debe tener opinión favorable del CERNAM, que es el ente rector en la gestión y administración de las áreas naturales protegidas. Ahora bien, las competencias, en este caso, en materia de habilitaciones y concesiones acuícolas, primero tenemos el CERNAM, que es el que aprueba el plan maestro de las áreas naturales protegidas y también aprueba la zonificación para el desarrollo de la acuicultura en un área natural protegida. Esta entidad también emite pronunciamientos vinculados a la compatibilidad de las zonas de agricultura dentro de un área natural protegida y las zonas de amortiguamiento o zonas de conservación a nivel regional. Produce, no es otra cosa que determina e incorpora en el catastro de acuícola nacional para poder ver si un área puede ser efectivamente usada para acuicultura o no. Y en relación a al otorgamiento de una concesión, interviene tanto CERDAN, que emite opiniones en los instrumentos de gestión ambiental y el plan de manejo correspondiente. Produce o Olgore otorga los derechos acuícolas según corresponda y según los criterios técnicos que se establecen en la propia ley de agricultura, y DICAPI otorga el derecho de uso de áreas acuáticas. Ahora bien, ¿qué ha hecho el Estado para que en este caso se pueda fomentar la acuicultura en el país? Y principalmente podremos destacar dos cosas, en este caso, importantes, pero que efectivamente en la práctica no han tenido mucho efecto, que es de la regulación de la garantía mobiliaria en la acuicultura, como también la hipoteca acuícola. La Ley General de la Acuicultura establece que se puede someter con garantía mobiliaria un bien mueble mediante un contrato para garantizar la ejecución de una obligación. En este caso, en este caso, el propietario del cultivo de este recurso, independientemente del estado que se encuentre, puede calificar para asegurar una garantía mobiliaria que le permita garantizar el cumplimiento de una obligación de acuerdo a lo que establece la norma. En realidad, esta es una norma ociosa porque esto se somete a las reglas
de la contratación privada, derecho civil, donde pues establece que si yo tengo una propiedad, un bien mueble, puedo ser calificado para poder obtener una garantía. En la práctica, no ha sido este un instrumento válido utilizado para poder obtener un financiamiento. Por otro lado, tenemos a la hipoteca acuícola, que este es un derecho de garantía en la cual pueden acceder los titulares de las concesiones o el que tiene una autorización sobre el derecho de uso y goce inscritos, la misma que se constituye por escritura pública y se inscribe en registros públicos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Puedo hipotecar mi título habilitante que donde estoy desarrollando una actividad de agricultura? La respuesta es que sí. Pero previamente en ese contrato de hipoteca acuícola para que cumpla con las condiciones que establece la norma y tenga respaldo legal ante un incumplimiento, la norma establece pues no de que en ese contrato debe identificarse las áreas geográficas donde se va a realizar la explotación, la superficie, los límites y la identificación de la explotación económica. También contener el extracto del acto administrativo que otorgó la concesión o autorización. Todos estos presupuestos van a ser cruciales para poder identificar con plenitud, en este caso, un área hipotecada, un área acuícola, y con esto le permite tener mayor seguridad cuando hablamos nosotros de que estos se puedan usar, de que estos se puedan usar para garantizar una obligación y obtener un financiamiento. También es cierto que han habido, en este caso, incentivos tributarios donde se ha determinado, pues, no de que a un límite de UITs se pueda tener, pues, no algunos descuentos en el impuesto a la renta. Y también, en este caso, recientemente se ha establecido de que para el año, en este caso, el año 2025 al 2027, antes del 2025-2027, se establecía un porcentaje mínimo del 25% del pago del impuesto a la renta. Y en este caso, ya a partir de 2025-2027, la renta normal. Pero también es cierto, en este caso, se ha publicado el año pasado, en específico, el reglamento de reintegro tributario del Impuesto General a las Ventas para fortalecer la agricultura. ¿Qué es lo que establece esta ley? Esta ley establece un beneficio que permite que las personas o empresas que realicen actividades acuícolas recuperar el IGB pagado por bienes y servicios utilizados en la producción, incluyendo importaciones de bienes de capital, materia prima e insumos destinados a la producción de la agricultura. Estos efectivamente es un aspecto muy importante sobre la recuperación de IGB que puede ayudar efectivamente a cumplir obligaciones tributarias. Por otro lado, en este caso, por otro lado, tenemos que el año pasado también se establecieron, se modificó el reglamento de la Ley General de Agricultura y se establecieron algunas obligaciones y que hoy por hoy pueden ser materia de infracciones administrativas. Una de las infracciones, efectivamente, que se ha precisado y se ha establecido es, en principio, usar el área otorgada de forma total o parcial para fines distintos a los autorizados. Si yo uso un área para el cultivo de una especie, por ejemplo, el langostino, no puedo usar para el cultivo de otra especie que previamente no está autorizada. Por otro lado, también es una infracción, está vinculado de que a desarrollar actividad acuícola
en lo referido a la capacidad productiva de especies de cultivo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, por ejemplo, si yo en este caso, si yo en este caso tengo, tengo en este caso, me encuentro en la situación en una situación de harel, donde mi producción es mayor, no mayor de 10 toneladas, no puedo desarrollar una actividad mayor para poder encontrarme en esa situación y poder tener menos obligaciones, porque eso conllevaría a una infracción. ¿Por qué razón? Porque efectivamente tengo menos obligaciones ambientales, menos obligaciones, en este caso, menos obligaciones eh, sanitarias y voy a tener una mayor producción. ¿Esto qué va a generar? Efectivamente va a generar de que el recurso que luego se pueda comercializar no cumpla con determinados protocolos. Por otro lado, también es una infracción en la actualidad incumplir con el cronograma de instalación y operación, metas de producción y ejecución de las inversiones declaradas en el convenio que se establece sobre conservación, inversión y producción acuícola. Si yo efectivamente establezco cronogramas de cuándo voy a empezar mi operación, cuándo voy a hacer las instalaciones, cuáles son las metas de producción y no las cumplo efectivamente, esto es considerado como una infracción. Por otro lado, también es una infracción no brindar facilidades para realizar una inspección técnica, tanto del certificado del permiso del permiso de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna en el momento del embarque. Y también, en este caso, es considerado una infracción obtener semillas o reproductores de poblaciones naturales destinadas a la agricultura sin contar con la autorización correspondiente emitida por la autoridad competente, como también ocupar áreas no donde no se otorgue una concesión acuícola. Todas estas infracciones efectivamente han surgido como consecuencia de que, principalmente de poder proteger las especies que se comercializan en el mercado, como también de poder proteger la salud de las personas y también de poder tener un mayor control dentro del desarrollo de la agricultura. Tanto cuando nosotros nos encontramos ante el desarrollo de esta actividad en zonas marítimas, como también cuando nos encontramos en la actividad en propiedad privada. Dentro de las competencias que tienen las entidades en materia de fiscalización en la agricultura, principalmente tenemos, en este caso, el Ministerio de Producción asume competencia únicamente vinculada a obligaciones sobre títulos habilitantes, sobre obligaciones, en este caso, de la regulación propia del sector de agricultura, y también el OEFA tiene competencia únicamente en la MIGE, en la MIPE, es decir, en mediana y gran agricultura, para poder fiscalizar las obligaciones contenidas en el instrumento de gestión ambiental y también, en este caso, principalmente en los monitoreos, también, en este caso, sobre el manejo de residuos sólidos, entre otras obligaciones que se establezcan en el instrumento de gestión ambiental. Por otra parte, Sanipes tiene en este caso la obligación de fiscalizar en relación a la sanidad, no solamente de las infraestructuras que cumplan con un estándar sanitario, sino que también tiene la facultad de poder
fiscalizar el desarrollo propio de los recursos hidrológicos, como también tiene la capacidad de fiscalizar si la especie cumple o no con los estándares previamente establecidos. Además, el reglamento de fiscalización sanitaria establece, pues, no de que tiene incluso competencia para poder tomar muestras de las especies y poder determinar si se ha utilizado algunos insumos químicos para aumentar la producción, para aumentar el rápido crecimiento y que esto pues no pueda afectar la normal salud de las personas. Otro tema, en este caso, interesante que también se ha planteado es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando, en este caso, digamos, qué pasa cuando un titular realiza un vertimiento no autorizado producto de su actividad de agricultura? La pregunta es, ¿quién tiene competencia? Y aquí sí, efectivamente, aún todavía no ha sido delimitado, porque por un lado, la Autoridad Nacional del Agua, en su propia ley de recursos hídricos y su reglamento establece que tiene competencia para poder fiscalizar aquellos titulares que realicen actividades de vertimiento no autorizado. Y por otro lado, hay competencia por parte del Ministerio de Producción o también de la OEFA para que pueda fiscalizar este grado de contaminación que puede derivar como consecuencia del incumplimiento del instrumento de gestión ambiental. Entonces, es un tema efectivamente bastante polémico que no se ha dado, en este caso, todavía desde lo que yo tengo el conocimiento, pero sí muy interesante que se podría, en este caso, analizar. Y esto sería todo por la clase el día de hoy y voy a pasar a responder las preguntas que nos han hecho por el chat. A ver, Billy nos hace la pregunta, dice, en el caso de la categoría AREL, es una propiedad privada para autoconsumo. Se tiene, se tiene que tener una licencia de uso de agua. Ojo, el agua es un manantial que corre por la misma propiedad. En este caso, Bill, como regla general, deberíamos entender que se debe necesitar una licencia de uso de agua, pero también va a depender en este caso, en principio, de cuánto es la cantidad que se hace. Si es para autoconsumo, consideraría en este caso por un tema de proporcionalidad y lesividad, es que no necesitarías una licencia de agua. Salvo que la producción efectivamente sea alta, ahí sí deberías tener una licencia de uso de agua. Luis Carrillo hace la pregunta, ¿por qué generalmente hay pescadores artesanales que explotan la parte costera? No se da muchos riesgos. A ver, Federico nos ha planteado, en este caso, una pregunta muy interesante. Dice, si tengo un barco con permiso de pesca, pero lo uso para cultivar medusas en las bodegas, en la zona donde he acoderado el barco en una bahía, ¿debo pedir permiso de acuícola? ¿Debo pagar el área acuática? ¿Cómo se gestiona esto en el ANA? En principio, en este caso, si tú realizas la crianza en la misma embarcación, no deberías tener un título habilitante porque la ley establece que únicamente la concesión acuícola está vinculada cuando desarrollas la actividad dentro del área acuática,
Así que estarías en una situación de excepcionalidad. No obstante, se tendría que ver la cantidad que tú realizas de cultivo para que en este caso ver los riesgos que se pueden generar de poder desarrollar un cultivo en este caso, de merluzas en tu propia embarcación. A ver, Federico, levantaste la mano, no se lo pueden habilitar para que pueda hablar directamente. Hola, ¿me escuchan? Sí, Federico, te escuchamos. Ok. A ver, este, entendí lo del tema que me dices, pero el tema de lana, porque tú vas a usar agua, es agua marina, para recircular y darle oxígeno a las medusas, no merluzas, medusas. Y puedo venderle la medusa para hacer procesamiento de una delicatessen en China. Hago pasta y luego hacen fideos de medusa. Este, ¿Cómo interactuaría el ANA? Porque obviamente estoy usando agua, o no interacciona el ANA porque es agua marina. Mira, el ANA en este caso no tiene competencia cuando se usa agua marina. eh, Salió una no, resolución en la cual cubría todas las aguas, inclusive la marina, a no ser que la hayan eliminado. Eso fue hace 15 años. correcto, el ANA no tiene competencia en aguas marinas. Únicamente tiene competencia en otro tipo de aguas, en este caso. Ahora, ¿qué es lo que deberías hacer o cómo se gestiona? En realidad, que es un caso particular, no lo he visto a la fecha hasta lo que me comentas. Lo recomendable acá es que se pueda hacer una consulta directamente al ANA bajo esa situación y a partir de ahí el ANA, bajo un informe técnico, delimite si es necesario o no tramitar algún título habilitante. Desde mi perspectiva, si se usa el agua, debería en este caso tener un título habilitante, pero lo cierto es que el ANA no tiene competencia en aguas marítimas. Entonces, si es que no tiene competencia en agua marítima, puede ser que el ANA le traslade la competencia a DICAPI, pero DICAPI tampoco tiene, en este caso, una regulación sobre el tema. Entonces, a partir de ahí yo creo que es una línea blanca en la cual no ha sido regulado, pero en la línea de poder, digamos, salir de dudas y también tú tengas una defensa en algún momento que te quieran fiscalizar, lo recomendable es que se pida una opinión técnica al ANA y el ANA determinará la viabilidad o no, pero previamente haciéndole el hincapié de que el ANA no tiene competencia en aguas marítimas. ¿Y qué pasa si las medusas escapan y comienzan a poblar la zona de la bahía, donde hay playas que los turistas van y comienzan a afectarlos? ¿Quién es competente ante eso? Porque yo estoy usando el agua y se pueden escapar los pequeños medusitas. En el caso que se escapen y en este caso se realicen actividad, digamos, escapen y estén ubicadas en un área en específica, ahí sí se tendría, pues no, la competencia tendría DICAPI en poder fiscalizarte producto, ¿no? De que se está utilizando en un área acuática en específico y se determinará alguna responsabilidad principalmente, ¿no? Como Pero no también estoy podría usando ser, ni un área acuática, estoy usando el barco, yo lo he acoderado ahí, tengo permiso de DICAPI de acoderarlo. claro, pero DICAPI no ve el tema de biohazard, por eso, el ejemplo que tú me estás señalando es qué pasa si esas medusas ingresan, en este caso, se escapan. se escapan, producto de una situación X. Si se logra identificar que esas medusas, efectivamente, que tú las desarrollas en tu embarcación como consecuencia, en este caso, ingresan y se poblan en el área, en un área acuática en específico, y luego tú aprovechas esas medusas, podría haber alguna responsabilidad por parte tuya frente a ICAPI
por no tener una concesión acuícola. Pero están Pero en mis bodegas. si eso no se da, efectivamente, si es que eso no se da ese supuesto, no habría ninguna responsabilidad. Y no hay ningún ente que evalúe el biohazard. En realidad, debería, en este caso, un ente que podría ser, debería ser el Ministerio de Producción, desde una perspectiva general, Pero no pero es de el que esté, MINAN, que es el medio ambiente, el que debería cubrirlo. pero por el sector debería ser el Ministerio de Producción. Pero lo No cierto está es que no afectando es el tema pesquero, está afectando a los seres humanos que están en la playa. por eso mismo. Es decir, en este caso, el Ministerio de Producción debería tener esa competencia. Lo cierto es que no existe. Existe un vacío sobre ello. Entonces, digamos, por competencia funcional, porque el Ministerio de Producción es una entidad de fiscalización ambiental que tiene competencia, es una EFA, podríamos decir que el Ministerio de Producción debería tener una competencia quizás orientativa, una fiscalización orientativa, y luego de eso comunicar oficialmente al MINAN para que el MINAN pueda gestar alguna política, alguna norma que determine cómo se va a gestionar adecuadamente estos supuestos. Pero si me preguntas a la fecha, definitivamente no existe alguna disposición normativa que establezca ello. Ok, gracias. Gracias, Federico, por la pregunta. A ver, Alfredo nos pregunta lo siguiente. ¿Se puede pasar de una arela a una MIPE? La respuesta es que sí, sí se puede pasar. Para ello se debe tener no solamente el cumplimiento de obligaciones ambientales, sino que también la producción anual es una de las barreras y uno de los puntos importantes que se debe tener en consideración. Segundo, Pedro Sánchez dice, ¿quién valida o autoriza que las actividades acuícolas cultiven especies no permitidas por el MINAM o por algún otro organismo supragubernamental? ¿Quién valida o autoriza que las actividades acuícolas cultivan especies no permitidas? A ver, Pedro Sánchez, no entiendo muy bien la pregunta. La segunda dice, ¿cuánto tiempo demoran los permisos? En realidad va a depender mucho de en dónde esté el área, ¿no? Pero en la práctica pueden demorar entre 3 meses hasta 6 meses aproximadamente la tramitación de los títulos habilitantes. A ver, Pablo nos pregunta, ¿por qué motivo se puede rechazar una concesión acuícola de Concha Abanico? En realidad va a depender las principales razones por las cuales se niega una concesión acuícola. Principalmente se da porque no se cumple con todos los requisitos que establece la norma, en este caso, o porque el área no está habilitada para poder desarrollar concha de abanico, ¿no? Dice, Onel, en el caso que yo extraiga agua de un cuerpo de agua y use para cultivo el sistema RAS, debería solicitar, sí, efectivamente debería solicitar un permiso de agua. A ver, ¿qué más preguntas?
A ver, Luis Carrillo, levantaste la mano. Doctor, ¿me escuchan? Sí, te escucho, Luis. Bueno, buenas noches con todos. Doctor, solamente más vamos a hacer una aclaración en el tema del tema de la norma, ¿no? Que faculta a las asociaciones que crían concha de abanico en el mar, poner como garantía sus concesiones o sus áreas, ¿no? Es riesgoso eso. Por el tema, usted sabe muy bien que hay fenómenos, ahí está el fenómeno del niño, hay corrientes muy cálidas que hacen que se produzca la mancha roja, que son unas algas dinoflageladas que, que lo que hacen es bajar la cantidad de oxígeno en el mar y por ende tienen mucha mortandad en el tema de los cultivos, ¿no? Eso muchas veces ha pasado en Sechura, cuyos cultivos generalmente son de fondo, no son cultivos suspendidos. Entonces, por el tema de créditos, para poder sacar créditos, es muy complicado dar un crédito, porque es muy riesgoso, ¿no? El tema, hasta la misma producción también es un riesgo, ¿no? Es por el tema de riesgos. Con respecto también a las áreas protegidas, generalmente las áreas protegidas no se encuentran en bahías, se encuentran en zonas abiertas generalmente, ¿no? Un ejemplo es por ejemplo, en Marcona, ¿no? Hay una área protegida por Cernán que es San Fernando, que es muy abierto. Entonces ahí, como hay mucha corriente, hay mucho oleaje, no se puede hacer el tema acuícola. Y generalmente esa zona, por ejemplo, en el tema lo trabajan los pescadores artesanales. Hay mucha productividad de lo que es erizo y lo que es algas, macroalgas, ¿no? Y es muy complicado de que coexistan en esa zona de la parte acuícola con la parte pesquera, ¿no? Es muy complicado. Eso más o menos quería dar mi opinión. Ahora, creo que el del señor que tenía su embarcación y estaba haciendo, creo que un cultivo de medusas, bueno, si se escapa también, porque puede haber una recirculación de agua y todas esas cosas, puede haber filtración y pasan las medusas al mar, podría ser contaminación, ¿no? De la zona. Mejor sería que haga cultivos en tierra, ¿no? Y bombear el agua de mar ¿cómo se llama? A la zona de producción. Y el ente que es que ve el tema marítimo es DICAPI, ¿no? Una forma le podría que vaya, por ejemplo, a Tacna, hay un centro acuícola de Fondepez que utilizan agua de mar también en sus cultivos. Podría haber más o menos un ejemplo o ver la tecnología que utiliza Fondepez ahí en el tema acuícola, ¿no? Pero es en tierra. Solamente quería aclarar eso. Luis, muchas gracias en realidad por el alcance, por la precisión. Definitivamente el tema de la garantía de la hipoteca, como has mencionado, en la práctica pues no ha funcionado, no ha cumplido con el objetivo real, porque cuando hablamos de concesiones acuícolas, efectivamente el riesgo es alto y esto puede generar pues pérdidas y que no se pueda recuperar el financiamiento que se puede generar como consecuencia de. Y en lo demás, completamente comparto lo señalado en relación, pues, no de las medusas y también sobre las áreas naturales protegidas. Sí, inclusive el tema acuícola en lo que es Concha de Abanico, las concesiones son de 100 hectáreas, ¿no? Las concesiones acuícolas en el mar mínimo son de 100 hectáreas, es un espacio bien grande, ¿no? Obviamente con sus coordenadas, ¿no? Y en contrapuesta está pues las concesiones en tierra, por ejemplo,
En el lago Titicaca, como máximo, es 1 hectárea, 2 hectáreas como concesión, ¿no? Para la producción de trucha, por ejemplo, ¿no? Entonces, el mar es totalmente diferente, ¿no? Es muy grande y generalmente hay asociaciones de pescadores que se dedican más a lo que es la guardianía, como es tan grande el área, tiene que haber guardianía. Se hacen turnos, los pescadores tienen sus embarcaciones, se hacen turnos para la guardianía. Y después hacen ya de la cosecha y descargan en Parachique, ¿no? En el desembarcadero de Parachique, para su venta. Eso es todo, gracias. Perfecto, a ver, voy a seguir leyendo las preguntas que están haciendo la consulta. A ver, Pedro Sánchez pregunta, dice, ¿cómo se gestiona a nivel administrativo los cultivos no permitidos, por ejemplo, especies no autorizadas? En este caso, cuando hablamos de especies no autorizadas, lo que se hace, lo que se ha hecho en alguna oportunidad que tuve la experiencia, está vinculado a que primero se pide una opinión, en este caso al Ministerio de Producción. A partir de ahí, en este caso, ya con la opinión técnica, donde nos pueda determinar, en este caso, la especie la cual se pretende cultivar, con eso se inicia el procedimiento regular, que es en este caso de la habitación de área acuática y luego el instrumento de gestión ambiental, si hablamos de AMIPE o AMIGO y ese procedimiento normal. Pero por estrategia, en este caso se utilizó previamente una opinión para poder ver en este caso la especie, si la especie puede ser cultivada o no. Esto en la línea, pues, no de que el propio reglamento, la Ley General de Acuicultura establece que también se pueden cultivar especies tanto permitidas como otras especies, en este caso no nativas o no autorizadas. Sharp Calizaya nos pregunta, desde la parte legal, ¿cómo puede aumentar el catastro acuícola marino del Perú? En realidad el catastro depende mucho, en este caso, del propio Ministerio de Producción y con DICAPI de la voluntad política que se tenga para poder ir delimitando las áreas, en este caso, que son viables para desarrollar agricultura. Este ya es un plano más operativo que legal, que va a permitir, pues, no ver qué áreas pueden ser usadas, en este caso como área acuícola o no. Y también depende mucho del interés de las personas, los ciudadanos, de querer desarrollar una actividad acuícola en el Perú. Algo idéntico ha pasado, por ejemplo, en materia forestal donde en este caso el sistema de concesiones forestales se iba desarrollando de manera lenta. Y cómo esto se pudo ampliar, cómo esto se pudo incentivar, cómo esto se pudo ampliar el sistema operativo, es a través, pues, ¿no?, de que las propias personas solicitaban áreas, a partir de ahí se otorgaban concesiones, y a partir de ahí el Estado, con la finalidad, pues, ¿no?, de que se pueda gestionar esas concesiones, ya solo se fue realizando un catastro forestal para poder otorgar, en este caso, concesiones forestales. Entonces, gran parte depende de la voluntad operativa del Estado y también de los propios ciudadanos. Bueno, no hay ninguna pregunta en este caso. Si no hay ninguna duda adicional, eh, yo les agradezco mucho por las preguntas, por las dudas que han tenido en esta clase. Les agradezco mucho por estar presentes y conmigo será hasta otra oportunidad. Más bien, muchas gracias con todos.